Entonces esperamos un minutico más y arrancamos con la charla del profe. La idea pues es que sea también muy conversada. Les digo pues en algún momento abrimos la posibilidad de que ustedes también puedan hacer preguntas directamente. Y bueno, la idea es que de verdad aprovechemos estos espacios para que aclaremos dudas, inquietudes, preguntas con personal calificado que realmente nos va a orientar de manera adecuada. Listo. Entonces, les cuento por ahora que este es un espacio que se llama Charlas con Comunidad. Es un espacio que generó la IPS Universitaria, inicialmente pues con los vecinos del barrio Sevilla, que es, digamos, el barrio donde está ubicada la clínica León 3, la clínica de la IPS Universitaria. ¿Con qué propósito? Porque nos dimos cuenta de que el tema pues de las redes sociales y la desinformación muchas veces afecta esa educación, información adecuada sobre temas de salud, y pues por supuesto la pandemia fue un asunto que generó y despertó muchas inquietudes y muchas desinformaciones también a través pues como de estos medios. Entonces empezamos a generar estos espacios, no solamente para hablar de COVID. El año pasado hicimos aproximadamente 9-10 charlas donde tocamos distintos temas. La idea es retomar este espacio nuevamente este año. Quisimos empezar con el tema de la vacunación porque realmente pues está muy cerca la fecha de iniciar este proceso en el país. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta como de un estudio que se hizo a nivel nacional indagando por qué percepción tiene la gente y qué tan dispuestos estamos a vacunarnos. Y es increíble el porcentaje tan alto de personas que tienen miedo a la vacunación por desinformación, que porque es un chip que nos van a insertar, que nos quieren es vigilar, que realmente lo que quieren es acabar con parte de la población. Entonces, por eso quisimos hablar con el doctor, invitarlo en el día de hoy para que nos solucione como todas esas inquietudes, ¿cierto? ¿Por qué la vacunación ha sido una medida que dentro de la historia de la humanidad y a nivel de salud pública, pues realmente tiene unos impactos impresionantes en el bienestar y la calidad de vida, y por qué, digamos, deberíamos estar abiertos a contemplar la posibilidad de vacunarnos frente al COVID-19? Listo. Entonces vamos a iniciar. Mi nombre es Sandra Montoya, hago parte del área de organización de la IPS Universitaria. Como les dije, nos acompaña el doctor Julio Montoya, Farid. Él es profe de la Facultad de Medicina. Y bueno, vamos a tener como una conversación bien chévere con él. Les agradecemos que apaguemos por ahora los micrófonos, apaguemos porfa las cámaras y por ahí faltando 15 minuticos para que terminemos la charla, pues les vamos a permitir a quienes deseen hacer las preguntas que quieran al profe. Listo. Entonces, para que tengamos mejor conectividad y de pronto pues no tengamos como interrupciones durante las intervenciones que tenemos con el profe. Entonces, para que por favor apaguemos los micrófonos, verifiquemos que tengamos los micrófonos apagados. Bueno, entonces, profe Carlos Julio, qué rico tenerlo por aquí nuevamente. Mil y mil gracias por acompañarnos. Y yo quisiera, profe, que usted primero que todo nos explicara qué es una vacuna, ¿cierto? Y en especial, ¿qué es la vacuna contra el COVID? Porque la gente no sabe si es que el bichito realmente está ahí. Si yo después de vacunarme me voy a hacer la prueba y me va a salir positiva. ¿Qué es una vacuna, profe, y cómo funciona? Sandra, un afectuoso saludo. Muchas gracias por esta invitación tan especial para estar en contacto con la comunidad, que es el real objeto de todo nuestro trabajo. Y una oportunidad muy buena para dar información confiable, transparente, de manera de que las personas tengan la oportunidad de decidir acerca de la vacunación. Recuerden que la vacunación, tanto para COVID como para cualquier vacuna, es una opción libre, o sea, las personas nunca serán obligadas a vacunarse. Las personas no deben tener miedo de que el Estado colombiano va a traer las vacunas para aplicárselas de manera obligatoria. Es una opción, las personas decidirán si quieren o no vacunarse. Lo que nosotros soñamos como clínicos, como expertos, como personal de la salud, es que ojalá todas las personas se vacunaran, pero es una opción libre. Para empezar entonces a responder tu pregunta acerca de qué es una vacuna, fundamentalmente, Sandra, la vacuna es un medicamento que ha sido diseñado fundamentalmente para prevenir enfermedades producidas por microorganismos. Hoy en día ya se están ensayando vacunas para cáncer, para otras enfermedades, pero tradicionalmente hasta ahora
casi todas las vacunas han sido fundamentalmente diseñadas para prevenir enfermedades infecciosas. ¿Qué contiene una vacuna? La vacuna actualmente contiene algún elemento del agente infeccioso que permite activar nuestro sistema de defensas, lo que en la ciencia se conoce como el sistema inmune o sistema inmunológico. A través de la vacunación se ponen en el organismo, ya sea por vía oral o por un pequeño chuzón en el brazo, se ponen partes del microorganismo que activan el sistema de defensas, y el sistema de defensas, en respuesta a ese reto, produce sustancias protectoras que se llaman anticuerpos y activa unos glóbulos blancos de la sangre que también van a los tejidos, que se llaman los linfocitos. Y entre los anticuerpos y los linfocitos generan la protección. La idea es que las vacunas se utilizan en personas idealmente sanas, que no han sufrido la enfermedad infecciosa, o que si ya bien la sufrieron, la vacunación los puede proteger aún más. Y cuando las personas vacunadas, después de una semana, hacen esa activación del sistema de defensas y vuelven a exponerse al microorganismo, este germen no puede invadir el organismo y no puede producir enfermedad, porque los anticuerpos y los linfocitos se encargan de neutralizar esa agresión y de destruir el germen y las células infectadas. La vacunación ha sido una experiencia muy exitosa. La Organización Mundial de la Salud la considera que ha sido, después del agua potable y el alcantarillado, el invento del ser humano que más impacto ha tenido en la calidad de vida. Ha evitado billones de muertes, ha logrado la erradicación de enfermedades tan graves como la viruela, como el tétanos, como la difteria, la poliomielitis. Actualmente está previniendo la aparición de la hepatitis B y el cáncer que produce la hepatitis B, y también ha controlado la infección por el virus de papiloma humano y el cáncer del cuello uterino en las mujeres. Entonces es una experiencia muy exitosa. La vacunación no es un experimento nuevo, llevamos más de 100 años produciendo vacunas, y en particular, Sandra y comunidad, en los últimos 50 años se han producido una gran cantidad de vacunas maravillosas que han permitido controlar enfermedades como, por ejemplo, la meningitis en los niños, algo que era un azote hace unos 20 o 30 años, ya se ha controlado gracias a la vacunación. Entonces eso es una vacuna, una parte del microorganismo que reta el sistema de defensas, induce la producción de anticuerpos y de linfocitos que en el individuo, cuando se expone a la enfermedad, se expone al germen, y evita que sea invadido y evita que se desarrollen los síntomas de la enfermedad. Doc, ¿qué vacunas van a llegar a Colombia? Y hay vacunas mejores que otras. Y ahorita yo quisiera preguntarle, porque hay un concepto que no es como muy claro y no se termina como de explicar muy bien, y es en qué consiste o cómo se mide la efectividad de una vacuna. Entonces, ¿cuáles van a ser esas vacunas que van a llegar a Colombia, Doc? Si hay mejores o peores, y cómo se sabe, cómo se entiende ese concepto de efectividad, esos porcentajes de los que nos habla, que uno no termina de entender en qué consisten. Sí, Sandra. A Colombia van a llegar las vacunas que están hasta este momento aprobadas como uso de emergencia en la pandemia. Las vacunas, unas vacunas que son hechas con una parte del material genético del virus, que se llaman las vacunas de ARN, una que se produce, o las dos que se están produciendo fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. También van a llegar otras vacunas que se llaman vacunas de vectores virales, otra plataforma para producir vacunas que ha demostrado mucha eficiencia. Y también se va a comprar un lote de unas vacunas que se llaman las vacunas inactivadas o las vacunas de péptidos. Las tres vacunas son vacunas buenas. Las tres vacunas tienen muy buena eficacia. Determinar en un momento tan temprano, cuando apenas van unos pocos meses de investigación, cuál va a ser mejor que la otra, sería imposible de definir. Lo importante es que los estudios que se han realizado para cada caso, para cada vacuna, en más de 30, 40 o 50 mil personas para cada vacuna, han mostrado efectividades superiores al 90%. Entonces, en ese sentido, los tres tipos de vacunas, ya sean las de ARN, las de los vectores o las de péptidos, son vacunas probadas y son vacunas eficaces, y que una persona, cuando la vaya a recibir, puede estar completamente confiado. No debe una persona rechazar la vacunación
porque le vayan a poner una u otra. Realmente las tres han sido ensayadas y las tres han sido eficaces. Un asunto particular, ¿cómo se mide la eficacia? El término correcto, a veces decimos efectividad, eficiencia, pero realmente el término correcto es eficacia. ¿Cómo se mide la eficacia de la vacunación? Cuando se hacen los estudios, se dividen los individuos que participan en los estudios en dos grupos. En un grupo que se llama placebo, se administra algo similar a la vacuna, que básicamente es suero salino, pero tiene la misma apariencia cuando uno ve la jeringuita con lo que va a inyectar. Y a otra mitad del grupo se le administra la vacuna que está en estudio, ya sea la de ARN, la de vector viral o la de las proteínas recombinantes. Y se empieza después de la vacunación, 15 días de la vacunación después, a observar en esas dos poblaciones qué tan frecuente es la aparición de la enfermedad. En este caso, qué tan frecuente es la aparición de COVID-19. Si usted observa que en el grupo que recibió la vacuna en estudio hay 2.000 personas y 100 se infectaron, y en el grupo de placebo hay 2.000 personas y 100 se infectaron, la eficacia de la vacunación es cero, porque en el placebo y en el grupo de la vacuna, el mismo grupo de personas adquirió la infección, o sea, la vacuna no sirve. Pero si usted observa después de la vacunación que en el grupo placebo, en un mes se infectaron 500 personas y en el grupo de la vacuna se infectaron 1 o 2, usted ya dice, la vacuna es efectiva, calcula qué porcentaje de protección brindó y ese es el porcentaje que se da. Entonces, Sandra y audiencia, cuando se está diciendo que una vacuna es efectiva en el 95%, significa que el 95% de las personas que se vacunen no van a tener ningún síntoma relacionado con la enfermedad. No van a tener ningún síntoma, es decir, solamente un 5% se pueden infectar, pero algo muy importante que tiene que saber la comunidad, y también es una información transparente, así ese 5% pueda adquirir la infección, siempre tendrá manifestaciones leves, nunca evolucionará hacia el COVID grave, que es el COVID que lleva a la unidad de cuidados intensivos. Entonces es muy importante, la protección de la vacuna es muy alta. Esa eficiencia del 95% significa que de cada 100, 95 no se van a infectar, no van a tener ninguna manifestación de la enfermedad. Y también les puedo decir que en los estudios se ha demostrado que ese 5% que no queda totalmente protegido, sí queda protegido contra las formas graves de la enfermedad. Aunque se infecte, no va a evolucionar a formas graves de la enfermedad, y eso es muy importante que la comunidad lo conozca también. Profe, yo voy a aprovechar y le voy a hacer una pregunta relacionada con el tema que nos hace uno de los participantes. Él se llama Camilo Castañeda Cardona. Él nos dice, ¿por qué entonces algunos medios dicen que esto es algo diferente a una vacuna? Porque como usted dijo, una vacuna normal es la que está hecha con el virus debilitado o atenuado, pero estas vacunas son supuestamente realizadas con ARN mensajero, que es una técnica que nunca, o al menos eso he escuchado, se había utilizado en un ser humano. Entonces, ¿podríamos estar tranquilos con el tema de la vacunación? Ahí es muy importante mirar qué tipo de medio está emitiendo esa información, porque no todos los medios tienen buenos asesores científicos para emitir los comunicados. Las vacunas tienen diferentes formas de producirse. Las primeras vacunas que se produjeron de manera completamente empírica, utilizaban los gérmenes vivos y completos. Y esas vacunas, si bien eran muy eficaces, tenían un problema. Y es que en algunas personas de la comunidad que tenían enfermedades que disminuían sus defensas, esas vacunas producían formas severas de la enfermedad y eso se llamó un evento adverso indeseable. Se pasó entonces, la segunda generación de vacunas de hace muchísimos años pasó a matar o inhabilitar los gérmenes. Entonces ya se utilizaron gérmenes muertos. Fueron vacunas más seguras, empezaron los adyuvantes, los potenciadores y viene otra generación de vacunas muy importante. Después el desarrollo, conociendo el sistema inmune cómo funcionaba y cómo reconocía los microorganismos, vieron que los anticuerpos y los linfocitos se dirigían fundamentalmente a atacar unas proteínas de los microorganismos que eran las fundamentales en el proceso infeccioso. Entonces ya empezaron las vacunas de proteínas o de péptidos o de subunidades.
esa es otra generación de vacunas, como la vacuna de hepatitis B, la vacuna de virus de papiloma humano, las vacunas de los toxoides, etcétera. Ahora, desde hace más de 10 años, viene una nueva generación de vacunas, que son vacunas hechas con el material genético de los virus. Ese ARN no de nosotros, ni de una planta, ni de una bacteria, es del mismo virus, del nuevo coronavirus, pero no es el ARN completo. Es solamente una partecita de ese ARN que cuando llega a nuestro organismo es utilizado para sintetizar la proteína que los anticuerpos van a bloquear y que los linfocitos van a reconocer. Entonces hace el mismo efecto sin necesidad de tener que utilizar todo el virus. Entonces lo que la comunidad debe conocer es que no existe una sola forma de producir vacunas. Hay vacunas y todavía inclusive, porque no hemos encontrado formas mejores, todavía hay vacunas con gérmenes vivos. Por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, la vacuna de varicela, la vacuna de rotavirus son vacunas con gérmenes vivos, pero son vacunas muy seguras. También hay vacunas con gérmenes muertos, la vacuna de hepatitis A, por ejemplo. Ya hay vacunas de subunidades de proteínas, la vacuna de hepatitis B, la vacuna de virus de papiloma. Y ahora recibimos el beneficio de más de 10 años de investigación y empiezan las vacunas de ácidos nucleicos, las vacunas del ARN, con el ARN mensajero, con ese mensajito de la proteína del ARN del coronavirus, perdón, que codifica para la proteína de interés y es una nueva etapa de vacunación. En este momento, comunidad, existen en el mundo más de 250 vacunas en evaluación para nuevo coronavirus, que tienen de todos los tipos. Si ustedes van a la Organización Mundial de la Salud, a la página, ahí les explican y les muestran cómo hay vacunas con virus, con coronavirus vivos, con coronavirus atenuado, con coronavirus muerto, con subunidades y ya las vacunas de ARN mensajero. En este caso, las vacunas de ARN mensajero tienen una gran ventaja y es que son muy fáciles de producir, son muchísimo más seguras porque no contienen virus vivos, no van a producir enfermedad y rápidamente fueron desarrolladas y pasaron todos los estudios que se necesitaban para que se les diera el aval y ser utilizados en los seres humanos. Entonces, en ese sentido, con total confianza, todas son vacunas realizadas en diferentes plataformas, pero con los mismos pasos de investigación preclínica, estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, y que si bien corresponden a diferentes plataformas, van a lograr en los individuos el mismo fin, que es despertar en su sistema de defensas anticuerpos y linfocitos que van a neutralizar el virus y que van a matar el virus y las células infectadas. Perfecto, Doc. ¿Cuáles son los posibles síntomas que podríamos experimentar luego de que nos vacunemos? Esta pregunta para mí tiene un valor muy grande, Sandra, porque la comunidad tiene que entender que uno tiene dos formas de adquirir protección contra una enfermedad infecciosa. La inmunidad natural, que es sufriendo la infección, la enfermedad, y la otra es la vacunación. Cuando en una comunidad 1000 personas se enferman, vamos a poner el caso específico del coronavirus, pero algo sucede con diferentes porcentajes, pero algo sucede en todas las enfermedades infecciosas, para cualquiera que ustedes quieran. Pero en el caso del nuevo coronavirus, cuando 1000 personas de una comunidad se enferman, un alto porcentaje de ellos tiene una enfermedad leve o muy poco sintomática. Inclusive dice, yo no sentí nada, yo porque tengo una prueba positiva si yo no siento nada. Sin embargo, su organismo se expuso al microorganismo, creó una respuesta de defensas y se sanó. Otro porcentaje de personas tendrá manifestaciones leves, tendrá fiebre, malestar general, dolorcito de garganta, supera la enfermedad y queda con defensas. Otro porcentaje tendrá enfermedad moderada, tendrá dificultad respiratoria, de pronto tendrá una neumonía importante, pero que se resolvió, se curó y quedó con defensas. Y un porcentaje no despreciable tiene enfermedad grave, desarrolla las complicaciones, una gran parte muere y unos pocos sobreviven y también quedan con defensas. Entonces hay una forma en la cual uno puede adquirir inmunidad y es con la enfermedad natural. Con la enfermedad natural, ¿qué le puede pasar? No puede sentir nada, le puede dar fiebre, malestar y dolor de garganta, o le puede dar una neumonía, o le puede dar una tormenta de citoquinas, ir a la UCI y morirse. Todo eso puede pasar
si usted le juega a adquirir la inmunidad con la infección. Cuando usted va con la vacuna, lógicamente la vacuna hace algo similar a la infección sin producir enfermedad y es activar el sistema de defensas. Y cuando nuestro sistema de defensas se activa, reconoce algo extraño, produce lo mismo que produce una enfermedad, una persona que tiene enfermedad leve a moderada, y es que le puede dar síntomas de inflamación en el sitio donde se colocó la vacuna. Por eso todas las personas que se van a vacunar van a sentir, algunos muy poquito, otros un poquitico más y otros un poquitico mucho más, dolor local, un poquito de malestar general, algunos pueden desarrollar hasta fiebre y algunos dolores musculares y articulares. Todos los síntomas que se experimentan luego de recibir la vacunación, todos esos síntomas son transitorios. La respuesta inflamatoria del sistema de defensas es transitoria, es de corta duración. Generalmente dura entre 48 y 72 horas. Se maneja simplemente con hidratación, con reposo, y en algunos casos, si la fiebrecita es alta o el malestar es alto, se pueden tomar una tableta de acetaminofén. Así se maneja. ¿Qué porcentaje de personas lo pueden sentir? En los estudios se ha mostrado que aproximadamente el 80, 75, 85% de las personas sienten eso. ¿Qué está significando eso? Que el sistema de defensa se activó. Se activó. ¿Qué diferencia hay entre esos síntomas y los de la enfermedad? Que como estas vacunas no van a producir enfermedad, no van a dar neumonía, no van a dar tormenta de citoquinas, no van a dar ninguna enfermedad que lleve a UCI. Solo síntomas locales y síntomas sistémicos menores. Fiebre, dolor articular, malestar general. Esos son los síntomas que se van a experimentar. Y como se lo enseñamos nosotros a las mamás cuando estamos dando educación acerca de la vacunación de los niños, si bien las mamás dicen, es que la vacuna me le da fiebrecita, nosotros le decimos, señora, exactamente, alégrese por eso. Ay, pero ¿por qué, doctor? Claro, porque el sistema de defensa reaccionó. Usted le aplicó al niño la vacuna de tétanos, difteria, y le pusieron a la vez neumococo y le dieron la de rotavirus. El niño tuvo una fiebrecita que le duró 24, 48 horas, leve, de pronto ese día comió más poquito, pero su hijo quedó protegido de por vida, porque su sistema de defensa se activó. Cuando el sistema de defensa se activa, produce esos síntomas, produce los síntomas responsables del malestar general y de la fiebre. Doctor Montoya. Buenos días. ¿Cómo me le va, doctor? Muy bien, don Gilmar. Mire, doctor, yo soy una persona que me gusta leer muchísimo. Entonces, en esos detalles no es para cuestionar, sino para uno entender qué pasa. Si hay un organismo mundial, la OMS, ¿por qué? Y la pregunta, ¿por qué ella no direcciona, sino que entrega eso a las farmacéuticas y entonces no tiene nada de control? Ahora la cuestión que yo venía leyendo en estos días, que a los muchachos de un grupito le enseñé la cuestión de la bacteria versus el virus. Entonces resulta que dentro del contexto que hay el virus ataca a las células huéspedes. Entonces yo le pregunto, que no soy muy ignorante en ese aspecto, ¿qué son las células huéspedes? Porque esa es la que ataca el virus. Don Gilmar, hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información. Si usted ingresa a la página de la Organización Mundial de la Salud, usted va a ver que la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento está al comando de la dirección de la producción de las vacunas en todo el mundo, y tiene un organismo multilateral que se llama el COVAX, y como nunca antes logró una financiación ultramillonaria de empresas no privadas, ONGs, y también de empresas privadas para financiar la investigación de más de 250 vacunas que hay en este momento en el mundo. La Organización Mundial de la Salud sí ha coordinado eso, y eso sí ha estado bajo una directriz. ¿Por qué se le entrega a farmacéuticas? Por la misma razón por la cual se le entrega también a institutos privados, a universidades y a corporaciones independientes. O sea, la gente oye el nombre, por ejemplo, de Pfizer y lo asocia con una industria farmacéutica, pero oye el nombre de la Universidad de Oxford y no le para bolas. Claro, es que es la Universidad de Oxford.
Y si usted habla del Instituto Gamaleya en Rusia, es un instituto, no es una farmacéutica. Entonces, una gran cantidad de institutos científicos y de laboratorios y también de empresas privadas han empezado el desarrollo de vacunas. Y todos han sido financiados desde que sus protocolos de investigación sean éticos, sean científicos y muestren una fundamentación importante. Entonces, en ese sentido, sí ha estado la Organización Mundial de la Salud al comando, ha tenido estrategias para conseguir financiación como nunca. La financiación ha sido millonaria porque esta investigación es supremamente costosa y tanta financiación ha permitido que múltiples institutos, múltiples laboratorios de investigación y empresas privadas también en el mundo, cada uno desarrolle sus protocolos de investigación. Ya tenemos más de 250 en investigación, ya tenemos en estudios finales más de una docena y ya hay 4 o 5 vacunas aprobadas. Eso en menos de 10 meses. Eso no ha sido un trabajo desordenado o independiente. Las empresas farmacéuticas, si usted compara Oxford con Pfizer, los dos tuvieron que seguir exactamente los mismos protocolos, documentar sus estudios preclínicos, documentar sus estudios clínicos de fase 1, estudios de fase 2, estudios de fase 3 y han recibido exactamente el mismo tratamiento. La vacuna de Oxford está aprobada, la vacuna de Pfizer está aprobada, la vacuna de Moderna no es producida por un laboratorio específicamente, eso es producido por los CDC de Atlanta y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Eso es un instituto descentralizado. Entonces, en ese sentido, sí hay una coordinación y es un proceso que ha unido toda la comunidad científica mundial y ha permitido que sí hayan desarrollos coordinados y que tengamos en este momento en tiempo récord, como nunca en la historia de la humanidad, 4 o 5 vacunas listas para distribuir por todo el mundo. Profe, yo voy a aprovechar, por aquí me han escrito otras personas en el chat. Yo les agradezco que por ahora nos escriban las preguntas por el chat. Listo, y faltando por ahí 10 minutitos para que termine la charla, levantamos la mano. Pero doctor, me faltó la pregunta de las células huéspedes. Las células huéspedes, perdón. Yo leyendo mis conceptos, hice un trabajo sobre la cuestión de la bacteria versus el virus. Y entonces el virus, en ese concepto, dice que ataca a las células huéspedes dentro del organismo. Claro, sí, señor. Sí, claro, Gilmar, son 2 microorganismos muy diferentes y por eso las vacunas para virus y para bacterias son muy diferentes. Las bacterias, la gran mayoría, aunque también hay otras que no, pero la gran mayoría de las bacterias, no, Gilmar, son independientes en su capacidad metabólica. Pueden vivir por fuera de las células, adquirir nutrientes de los individuos, replicarse y producir toxinas y producir enfermedad sin invadir las células huéspedes. Los virus, a diferencia de las bacterias, son gérmenes dependientes 100% de la célula huésped para replicarse. ¿Qué significa eso? Que los virus, para poder sobrevivir, tienen que ingresar a las células, parasitar la maquinaria bioquímica de la célula para su beneficio y multiplicarse. Entonces el VIH ingresa a nuestros linfocitos, utiliza su maquinaria y se multiplica dentro de nuestros linfocitos, ataca y mata a los linfocitos. El virus de la rabia lo hacen las células del sistema nervioso. Los virus que producen diarrea lo hacen en las células epiteliales del intestino. Todos los virus tienen que ingresar a la célula, parasitar la célula, multiplicarse en la célula y destruirla. Las bacterias no hacen eso. Las bacterias producen, bueno, la mayoría, porque también hay bacterias intracelulares, pero la mayoría de las bacterias no necesitan infectar y matar las células, sino que utilizan básicamente los nutrientes y tienen su propia maquinaria bioquímica para replicarse sin necesidad de invadir las células. Eso significa atacar las células hospederas por los virus. Muchas gracias. Profe, nos hacen una pregunta acerca del tiempo de inmunidad que tiene la vacuna. Nos preguntaba doña Margarita de Barbo que había escuchado que la inmunidad podría durar entre 2 y 3 meses. Perfecto. Muy buena pregunta y se la agradezco a doña Margarita porque es otra desinformación muy malintencionada que se ha promulgado por las redes. ¿Qué inmunidad tienen las vacunas para COVID? La respuesta transparente y sensata es que nadie lo sabe. Yo quiero preguntar, ¿alguien sabe la lavadora que yo compré la semana pasada cuánto tiempo me va a durar? Por favor, la inmunidad
de una vacuna que solamente lleva 10 meses en experimentación, no es posible determinarla en este momento. Se sabe hasta ahora, ya las vacunas que más tiempo de fases clínicas llevan 8 meses. Y en 8 meses se sabe que tienen memoria inmunológica en los linfocitos y que tienen títulos sostenidos de anticuerpos. O sea, a hoy, lo responsable es decir que a hoy la inmunidad conferida por la vacuna demora 8 meses como mínimo. Dentro de 2 años, cuando se evalúen esos individuos y todavía tienen la memoria y los anticuerpos, podemos decir que confiere una memoria por 2 años. Es decir, por favor, entiendan que no se le puede pedir a una vacuna que apenas está en 10 meses de desarrollo que diga en 20 años si va a estar activa o no. Eso solamente lo determinará el tiempo. Les pongo ejemplos. Para vacunas que no son nuevas, que tienen más de 80 años de uso, como la vacuna de fiebre amarilla, solamente hace unos años logramos comprobar que una sola dosis confiere inmunidad de por vida. Ya lo logramos confirmar. Mientras tanto, las personas se vacunaron y algunas se tuvieron que revacunar cuando los sistemas pensaban que era necesario colocar un refuerzo. Para otras vacunas, sabemos que los anticuerpos duran entre 5 y 10 años. Por eso ustedes entenderán que las mujeres en edad fértil, cada 5 años las vacunamos para tétanos y difteria. Y a los hombres nos vacunan cada 10 años para tétanos y difteria. Sabemos que sobran los anticuerpos. Para el caso particular de la vacuna de influenza, la vacuna para la gripe, para esa forma grave de la gripe, sabemos que la inmunidad protectora contra los virus que fue diseñada cada vacuna dura 1 año. Por eso las personas de riesgo, los adultos mayores, las embarazadas, las personas con problemas pulmonares crónicos, cada año se deben vacunar con la vacuna de influenza. Para esas vacunas ya se conoce. Para la vacuna que va a prevenir el COVID-19 apenas llevamos 10 meses. En la gente que se vacuna hace 10 meses ya se demostró que todavía tiene muy buenos linfocitos de memoria y muy buenos anticuerpos. Por ahora, ¿qué podemos decir? Dura 10 meses. El año entrante, el estudio nos mostrará, todavía sigue vigente, dura al menos 18 meses. En 3 años, sigue vigente, dura al menos 3 años. Es muy importante. El criterio para uno vacunarse no depende de cuánto dura la inmunidad, depende de la eficacia y de la seguridad. Si la vacuna es segura y es eficaz, yo podría colocármela y ya la ciencia me dirá en 1, 2 o 3 años si me tengo que volver a vacunar porque se me están bajando los niveles de defensa de la vacuna y me debo colocar un refuerzo. Eso lo determinará la ciencia con el tiempo. No hay ninguna forma. Han circulado inclusive conceptos desafortunados de algunos científicos que no son vacunólogos y no son inmunólogos diciendo que los estudios habían mostrado que la vacuna confería una inmunidad que duraba 2 o 3 meses. No, eso es un error. Lo que el estudio mostró es que haciendo seguimiento 3 meses todavía confería protección, pero era porque llevaban 3 meses de estudio. Ahora ya llevamos 8 meses, ya sabemos que como mínimo concede 8 meses de protección. Entonces, por favor, ¿cuánto dura la vacuna? No lo sabe nadie, se sabrá en el futuro y tranquilos, que si la vacuna se demuestra que va perdiendo efecto con el tiempo, se hace lo mismo que se hace con las otras vacunas. Nos ponen el refuercito como en el tétanos, la difteria y la influenza. Doc, ya he recibido varias preguntas sobre las comorbilidades en las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Elizabeth Galvis y Andrea Gavega nos preguntan, en el caso de doña Elizabeth, cuando una persona tiene múltiples complicaciones en sus enfermedades, ¿la vacuna podría traer algún síntoma o algún problema? Y Estefanía también nos pregunta que las personas que sufren de diabetes, hipertensión, plaquetas bajas, ¿es recomendable para esos casos, profe, vacunarse? Bueno, la respuesta de entrada para las 2 preguntas es absolutamente sí. Lo que deben entender es que las vacunas que van a llegar a Colombia, ninguna de ellas tiene la posibilidad de producir la enfermedad. Sí, entonces en ese sentido, tranquilos, porque lógicamente con las vacunas, como preguntaba alguien ahora de los virus vivos, las vacunas con virus vivos, que todavía se utilizan en algunos casos, la vacuna de influenza, sarampión, papera, rubeola, la vacuna de rotavirus, no se deben aplicar en personas que tengan problemas de defensas porque pueden producirle la enfermedad.
Pero en este caso, esta vacuna no tiene gérmenes vivos, contiene solamente la información sobre una proteína para la cual debemos producir anticuerpos que neutralizan y linfocitos que destruyen virus y células infectadas. Esas vacunas no van a generar enfermedad. Audiencia, señoras que preguntaban, en esas personas la frecuencia, los estudios que se hicieron con las vacunas que están aprobadas ahora incluyeron personas de edad y personas con comorbilidades y presentaron exactamente los mismos efectos secundarios que las personas sin comorbilidades, es decir, dolor local, malestar, fiebrecita, dolores articulares, leves pasajeros que duraban entre 24, 48 y 72 horas. No es un factor de agravamiento de las enfermedades. Pero ahí viene otro aspecto de la pregunta y es voltear la torta. ¿Cuáles son las personas que con mayor frecuencia hacen complicaciones graves de la COVID-19? Las personas mayores de edad y las personas con comorbilidades. Entonces, en ese sentido, todo lo contrario, deben ser las personas que más rápidamente deberían ser vacunadas y a las que se les debería garantizar este beneficio, porque no tiene riesgo de producir enfermedad. Tiene exactamente los mismos efectos adversos locales de las personas sanas a personas con comorbilidades, pero si una persona joven sin comorbilidades infecta y una persona adulta con comorbilidades infecta, la persona adulta con comorbilidades tendrá mayor riesgo de hacer un COVID grave y morir. Entonces, por eso ustedes entiendan que los programas de vacunación en la gran mayoría de países, no en todos, van a ir dirigidos primero a las personas que tienen más edad, que tienen comorbilidades y al personal de salud, que muchos de ellos ya tiene edad y comorbilidades, pero que también está continuamente expuesto a los pacientes y ya hemos perdido un número importante de miembros del personal de salud en el mundo a causa de la COVID-19. No hay ningún riesgo, vayan con confianza tranquilos. Profe, por aquí entonces aprovecho y para que no nos desviemos del tema, Lilian Balvin nos habla de que una persona anticoagulada con Rivaroxaban de 20 miligramos con marcapasos y varias complicaciones, lo mismo que un paciente de 98 años con EPOC y dependiente de oxígeno. En esos casos también aplica, profe, según lo que usted nos informa. Aplica lo mismo. La vacuna no contiene gérmenes ni bacterias vivas y produce los mismos efectos secundarios, la misma frecuencia en personas de edad o con comorbilidades. Se me olvida lo de las plaquetas bajas y los que están tomando anticoagulantes. Como es una vacuna para aplicación intramuscular, el vacunador debe ser advertido de eso, de que, ven, mire, yo tomo este anticoagulante o mire, yo tengo las plaquetas bajas, para que la maniobra de vacunación se haga de una manera suave y hay un protocolo en el cual se debe hacer una presión sobre el sitio de la aplicación, de manera de que esas personas se beneficien de la vacunación sin que hagan un hematoma o un sangrado local. Hay protocolos de aplicación de las vacunas para las personas con problemas de la coagulación y con plaquetas bajas. Mucho ojo con eso. Entonces, no dejar de aplicársela por eso. Simplemente es informarle al personal encargado de la vacunación esa situación. Les quiero recordar que en este momento se ha hecho es en todo el mundo, pero en Colombia también se ha hecho un entrenamiento muy exhaustivo de todo el personal de la vacunación. Yo le explicaba a Sandra ahora que Colombia tiene uno de los sistemas de vacunación mejores de toda Latinoamérica. Tiene unas coberturas enormes y tiene un personal muy entrenado en aplicar vacunas. Para nosotros no es nuevo colocar vacunas. Diario estamos vacunando miles de niños en el país contra la poliomielitis, contra el neumococo, contra el rotavirus, contra el sarampión, varicela, etcétera. Tenemos un gran cuerpo de vacunadores y se está dando una sección de educación más intensiva para recordarle los conceptos fundamentales y entre ellos están, por ejemplo, cómo se debe aplicar una vacuna en una persona que tenga un problema de la coagulación, que muchas personas con comorbilidades tienen enfermedades cardíacas o pulmonares, de vasos periféricos y reciben anticoagulantes. Es muy importante. Dígale al vacunador, por favor, tome las precauciones necesarias porque tengo las plaquetas bajitas o estoy tomando un anticoagulante y le van a aplicar entonces la vacuna con esas medidas. En esa misma línea, profe, en algún momento me pareció escuchar. Don Víctor va a hablar. Sí, me excusa que yo intervenga por acá, pero es que hace rato tengo la mano levantada y no cuento en este momento con un equipo en el que pueda escribir la pregunta. A ver, lo primero es algo que le quiero compartir al doctor, y es que ayer en el sindicato, uno de los sindicatos a los que yo pertenezco, la abogada Camila Moreno, publicó una información bastante completa
acerca de que si la vacuna pues no es obligatoria, pero la persona que no se la aplique va a perder el puesto porque va a incurrir en un proceso disciplinario por estar atentando contra la salud pública. Entonces, pues eso por una parte, pero bueno, aparte de esa información, quería decir también que existen unos tratamientos alternos que uno ha visto, por ejemplo, la doctora María Eugenia Barrientos, una microbióloga y farmacóloga que trabajó en Estados Unidos en el Memorial Hospital y tiene publicaciones pues, múltiples sobre el tema. Ella trabaja en El Salvador y ha sido muy clara en decir pues, que hay otras formas de tratar de tratamiento para la enfermedad. Entonces, lo que sí de pronto queda como difícil es que las personas, sabiendo que hay otras formas de posible tratamiento, incluso para una persona que tenga muy buena salud, pues recientemente, por ejemplo, el profesor de mi hijo de educación física, que es un hombre bien dedicado al ejercicio, tuvo el COVID, pero se recuperó rápido. Sin embargo, a todo el mundo se le mide como con la misma vara en términos de que si aplica la vacuna, pues el proceso disciplinario y va a salir del servicio. Entonces uno sí se queda como pensando en eso, porque si hay tratamientos alternos, no han tenido la difusión ni el respeto debido, porque también son tratamientos que tienen atrás un soporte por personal de la salud. Otro tratamiento también muy difamado y perseguido, creo yo, aquí en Colombia, que no en otros países, es el que han hecho científicos médicos en Ecuador y en Bolivia, aplicando de la forma de vida el dióxido de cloro, que acá pues no se ha mirado como es, pero indudablemente yo leí la declaración de la Conferencia Episcopal del Ecuador argumentando la necesidad de legalizar la cosa del uso por todo el éxito que había tenido. A través de este tipo de cosas está, por ejemplo, una asociación de médicos del Ecuador que llama la Asociación de Médicos de Medicina Integrativa, médicos profesionales de la salud, no exactamente que no, y también otra entidad internacional que se llama la Confederación Mundial para la Salud y la Vida, a la cual están adscritos más de 4.000 médicos. Bueno, muchas gracias, doctor. Era esa la intervención. Muchas gracias. Gracias, don Víctor, por su intervención. El primer asunto que quiero invitar es que a usted a que se comunique con la abogada y que denuncie eso a las instituciones pertinentes, porque a nivel mundial, en ningún país la vacunación es obligatoria. La vacunación es un recurso de alto beneficio para los seres humanos que se ofrece de forma libre, y estoy completamente seguro que en Colombia no existe ningún pronunciamiento ni el gobierno nacional ni el Ministerio de Trabajo relacionado con la pérdida de los puestos de trabajo para las personas que no se vacunen. Esa información me atrevería a decir que es absolutamente falsa. Invitaría, si tiene evidencia de eso, a que la abogada lo denuncie ante las autoridades respectivas, porque en ningún país del mundo la vacunación es obligatoria. Es un recurso que ha mostrado un enorme beneficio, ha prevenido la muerte de millones de personas y siempre se hace de manera libre. Las personas que se quieran vacunar pueden optar a ese recurso. Respecto a las otras formas de tratamiento, solamente existen 2 formas de tratamiento demostradas y que han sido eficaces para la COVID-19 en el mundo, que son el soporte ventilatorio y todo el soporte en las unidades de cuidados intensivos para las personas con la enfermedad grave, y el tratamiento con dexametasona para los individuos que entran ya con COVID y que necesitan ser hospitalizados, ojalá de forma temprana. Son los 2 únicos tratamientos que han demostrado de manera científica y por estudios que son útiles. Se ha hablado de la hidroxicloroquina, ya salieron los estudios hechos por científicos transparentes a nivel mundial, no tiene ningún efecto. Se habló de la ivermectina, está en estudios en este momento por organizaciones científicas, entre ellas hay científicos colombianos haciendo investigación seria sobre la ivermectina. En la ciencia, don Víctor y audiencia, todo funciona por demostración. Hay unos protocolos claros de investigación que se deben cumplir, y cuando uno quiere administrar un producto a la sociedad,
tiene que demostrar que es un producto, primero, seguro, segundo, eficaz, y tercero, que puede ser de buena y fácil administración y que puede ser de acceso para todas las personas. Un producto que no siga esos pasos no es aprobado por la comunidad científica mundial. Hay en un mundo liberal otras corrientes de pensamiento que pueden pensar diferente. En el caso particular del dióxido de cloro, son abundantes las publicaciones científicas, no las pseudocientíficas, publicaciones científicas que hablan de la grave toxicidad que tienen las personas que consumen dióxido de cloro, y por eso ha sido prohibido en Colombia y en muchos países del mundo, en los cuales se ha evidenciado de que el dióxido de cloro es completamente tóxico. Entonces, en ese sentido, en este momento no hay formas de tratamiento ni de prevención para la COVID-19 diferentes a la vacunación, a hospitalizar los pacientes graves, la desametasona y el cuidado en las unidades de cuidado intensivo. Profe, yo quisiera, antes de que le demos la palabra a las personas que han levantado la mano, hay múltiples dudas y preguntas alrededor de los conceptos de mutación, cepas, variaciones. ¿Eso qué significa, profe? ¿Y qué tanta eficacia le resta a la vacunación, esa aparición de esas cepas, mutaciones y demás? Sí, muy importante esa pregunta, Sandra. Mira, la mutación es un cambio en el material genético de un ser vivo. Todos los seres vivos tenemos en el interior, en nuestras células, un material genético. En el caso de los seres humanos, mamíferos, pues la gran mayoría de lo que llamamos los eucarióticos, tienen un material genético que se llama el DNA o ADN. Y para la especie, digamos, los seres humanos tenemos un material genético, digamos, estándar, casi similar para todos nosotros. Cuando hay un cambio en ese material genético, eso se llama una mutación. ¿Qué seres vivos, Sandra, y comunidad mutan? Todos los seres vivos hacen mutaciones en su material genético. En el caso particular de los organismos superiores, como los mamíferos o como el ser humano, esas tasas de mutación, esa frecuencia de mutación es muy baja, es muy rara, porque nosotros nos demoramos mucho para replicarnos. Para que un ser humano, una mujer, llegue a edad reproductiva, pueda quedar en embarazo y tener un hijo, se demora muchos años. Sí, se demora 13, 14, 15 años y el embarazo dura 9 meses. En el caso de los microorganismos, quiero que me entiendan que los microorganismos se reproducen en minutos, a horas. Sí, hay virus y hay bacterias que se replican, que se multiplican cada 24, cada 48 horas. Al tener multiplicaciones muy cortas, es más frecuente que se den mutaciones. Entonces, todos los microorganismos generan mutaciones cuando se multiplican. Todos los microorganismos, todos los virus y todas las bacterias y todos los hongos. En el caso particular de los virus, esas mutaciones, la gran mayoría de las veces, no confieren ninguna ventaja. Son mutaciones que nosotros llamamos sin sentido, no le confieren ninguna ventaja. Pero algunas de esas mutaciones pueden hacer que un virus sea más transmisible o sea productor de una enfermedad más severa. Entonces, en ese sentido, la alarma que se ha generado en el mundo respecto a las mutaciones y la aparición de variantes o cepas del nuevo coronavirus es verdad. Hasta ahora que se ha demostrado que están apareciendo algunas que producen infección con mayor facilidad, es decir, se pasan de una persona a otra con mayor facilidad, generan infección, transmisión de la infección con más facilidad. Y está en estudio si algunas de estas variantes pueden producir un COVID que sea más grave. ¿Qué importancia tiene para la vacunación? En la medida en que se encuentre una mutación que genera un COVID más grave y que no sea cubierta por la vacuna actual, simplemente en el proceso de desarrollo de la vacuna, por ejemplo, la ARN, se cambiará la información para que lleve la información de la nueva cepa y así uno produzca anticuerpos y linfocitos que ataquen a la nueva cepa. Entonces, en ese sentido, las personas deben de estar tranquilas porque la comunidad científica está en este momento estudiando todas las mutaciones, las variantes, y cuando sea necesario producir una nueva vacuna, se va a producir. Por el momento, se ha demostrado que en la gran mayoría de los casos, las nuevas mutaciones que se han generado son protegidas por las vacunas que están disponibles. Esa es la información que tenemos al día de hoy. Y para terminar, respecto a las mutaciones, miren, entonces póngale atención a esto.
Si para que un virus cambie, mute, lo que necesita es multiplicarse en un organismo, ¿cuál es la principal causa de aparición de las variantes y de las mutaciones? El pésimo comportamiento de los seres humanos. En la medida en que el virus ha encontrado personas que no se lavan las manos, que no usan tapabocas, que no guardan el distanciamiento, que no hacen el confinamiento, el virus va pasando a más personas. Y entre más personas infectadas estén en la comunidad, más virus se están multiplicando y más mutaciones están apareciendo. Por favor, la mejor forma de parar las mutaciones es parar la multiplicación del virus. ¿Y cómo hacemos para que el virus no se multiplique en una sociedad o en el mundo? Por favor, conservemos las medidas. Por favor, usemos el tapabocas, guardemos el distanciamiento, lavémonos las manos. Mejor dicho, en términos generales, por favor, querámonos un poquito, amémonos un poquitico y guardemos las medidas para evitar que el virus se disperse en la sociedad, se multiplique y mute. Cuando han habido estos brotes, estas olas, al multiplicarse el virus en la sociedad es cuando el virus muta. Si el virus no hubiera encontrado personas en la sociedad sin guardar las medidas, no hubiera podido mutar. Doctor, qué pena que lo interrumpa. Muchas gracias y disculpe a todos los asistentes. Yo soy la rectora de la Javiera Londoño Sevilla y casi todos los profesores están escuchando muy atentos su saber, ¿cierto? Y muchas gracias. La pregunta es lo siguiente. El tema de la alternancia, ¿qué consecuencias puede tener? Sí, la alternancia, lo que les estaba dando hace un momento. En la medida en que la alternancia no se haga bajo los parámetros estrictos de distanciamiento social, de uso de tapabocas, de lavado de manos, pues va a permitir que alumnos y profesores se infecten, el virus se multiplique, se replique en las comunidades. Yo recuerdo cuando empezó la epidemia de VIH, que era muy simpático que cuando una persona se infectaba, antes las propagandas mostraban que había tenido 2 parejas, esas 2 parejas 5 y esas 5 parejas ya 3, entonces 15. Es lo mismo, cuando una persona se infecta en la comunidad, en un colegio, en un bar, en una discoteca, en un estadio de fútbol, en una actividad familiar y regresa a su casa, encuentra a la mamá, al papá, al abuelo, a la tía, a los 3 niños. Y los 3 niños va cada uno a una institución distinta. Y la tía trabaja en una oficina. Y la abuela trabaja en una casa de familia. Es una forma de garantizar la dispersión del virus en la comunidad. La alternancia es una medida importante para la educación en el país, una medida a través de la cual se le puede empezar a dar solución a algo que no esperábamos, nadie estaba preparado, nadie nos había dicho a finales del 2019, en los planes de educación del 2020 incluyan la virtualidad y la alternancia porque va a llegar un nuevo virus, nadie estaba esperando esto, nos tocó enfrentarnos en el camino a buscar soluciones, mirar cómo usamos la virtualidad, pero realmente cuando vamos a aplicar la alternancia vamos a tener que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros profesores tienen comorbilidades, muchos de nuestros profesores tienen más de 60 años y algunos de nuestros alumnos pueden tener algunas enfermedades de base, aun siendo niños o jóvenes, hay enfermedades que también son frecuentes en los niños o en los jóvenes. La diabetes es una enfermedad que se presenta también en los niños. Entonces, vamos a tener que tener cuidado con todas las medidas, con todo el control adecuado para garantizar que esas personas no van a estar en riesgo. Porque una alternancia mal hecha, la consecuencia que puede tener rectora es garantizar que la dispersión del virus en la comunidad va a ser más expedita. Muchas gracias. Con gusto, rectora. Profe, yo voy a empezar a dar la palabra por aquí, listo, pero antes de dar la palabra, profe, ya he visto como varias preguntas relacionadas con las alergias. Si es prudente que una persona alérgica a la dipirona o que haya presentado condiciones alérgicas a otro tipo de vacunas y demás, ¿es conveniente que se vacunen, profe? Muchas gracias, Sandra. Mira, las alergias son enfermedades, en particular las alergias relacionadas con la vacunación y con los medicamentos, son enfermedades específicas. Si bien en la comunidad hay personas que pueden ser raras personas
que puede ser alérgica a 2, 3, 4, 5 medicamentos, habitualmente en la gran mayoría de las personas las alergias son específicas, son a algo, a una sustancia en particular. En este sentido, las vacunas tienen una frecuencia de alergia de una reacción grave en 1 de cada 1.000.000 de personas vacunadas. Para las vacunas de COVID, en los experimentos que se hicieron, no se encontraron alergias importantes, pero ahora que se aplican masivamente, se han visto que 11 de cada 1.000.000 de vacunados podrían presentar una reacción alérgica importante. 2 cosas que tiene que conocer la comunidad críticas de esto. Lo primero es que ya están identificadas qué tipo de reacción es y hay tratamiento específico. Es decir, tranquilo, si alguno de ustedes, y eso está aplicado en Colombia, está claramente ya determinado en Colombia, si alguno de ustedes va a un centro de vacunación y hace una reacción alérgica grave de ese tipo, rápidamente le van a colocar la epinefrina y los medicamentos que necesita para que la reacción alérgica no progrese. Ese protocolo existe hace muchísimos años. Señores, señoras, en todos los centros de vacunación del mundo, para poder obtener la licencia de vacunación, debe tener adrenalina, deben tener los medicamentos y las personas deben conocer de reanimación cardiopulmonar. En todos los centros de vacunación del mundo se hace y ahora con mucho más énfasis. Entonces, van a tener tratamiento posible. Segundo, esas reacciones alérgicas graves son supremamente infrecuentes. Son específicas de algunos componentes de la vacuna que pueden hacer reacción cruzada con sustancias que están en alimentos o en otros medicamentos. Las personas alérgicas pueden vacunarse, excepto aquellas que hayan hecho reacciones graves a la vacuna del COVID-19 o que hayan hecho reacciones graves a vacunas con componentes similares a los que está fabricada las vacunas para COVID-19. El resto de las personas, simplemente, si tienen un antecedente importante de alergia, lo debe comunicar al personal de vacunación, el personal lo va a vacunar, lo va a sentar, le va a ofrecer un cafecito y lo van a observar 30 minutos. Las reacciones alérgicas importantes y graves a la vacunación se presentan de manera inmediata, generalmente en los primeros 15 minutos. Una baja frecuencia entre 15 y 30 minutos y muy raramente después de 30 minutos. Por eso todas las personas que tengan antecedentes de alergia y que se sientan un poco intranquilas, le van a decir al personal de salud, el personal de aplicación de salud, de aplicación de la vacuna, lo va a vacunar y lo va a observar 30 minutos para estar seguro de que usted no le va a dar esa reacción alérgica grave. Son muy raras, 11 por cada 1.000.000 de personas vacunadas. En este momento en el mundo ya se han aplicado más de 100 millones de vacunas para prevenir la COVID-19. Han existido muy pocas reacciones alérgicas y ninguna ha generado la muerte. Todas han sido adecuadamente identificadas y tratadas con la adrenalina, con los medios de soporte y las personas han sobrevivido sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, ojo. Para terminar, Sandra, la audiencia con esta pregunta, entonces, que las personas que tienen rinitis, que tienen asma, que es que tuvo urticaria, que cuando chiquito comía huevo y se brotaba o le daba alergia, no tienen ningún problema. Simplemente, si se sienten inseguros, pregúntele a su médico tratante, al alergólogo, al inmunólogo que lo trate, o cuando llega el momento de la vacunación, le avisa al personal de salud que fue rinítico o que es asmático o que tiene un tratamiento para una urticaria crónica y el personal de salud simplemente sabrá que le va a colocar la vacuna y lo van a vigilar 30 minutos. El resto de las personas que no tienen antecedentes de alergia solamente se vigilan 15 minutos. Listo, ahora sí, don Luis Alfonso Agudelo tiene la mano levantada. Don Luis, ¿va a hacer alguna pregunta? Don Luis. Arriésguese, pues, don Luis. Bueno, seguimos entonces con Andrea Vega. Andrea, ¿qué preguntas tienes para que aprovechemos al final de la charla? Hola, Andrea. De pronto ya fue respondida. Sí, ya resolvió la pregunta. Tenemos a Luz Elena Vélez. También tiene la manito levantada. Hola, Luz Elena.
Mientras tanto, mira si tienes otra pregunta tú ahí dentro de las que María estabas Teresa ahí. Soledad Polanco. Listo, profe. Si no, sigo yo con mis preguntas para Doctor, que buenos días. Doctor, Hola, Soledad. doctor. Bien, doctor, muchas gracias. Muy complacida de escucharlo, muy clara su charla, muchas gracias, pero tengo una inquietud. Yo he mirado pocas noticias, soy una señora ya de 72 años, he mirado muy pocas noticias durante los últimos meses, muy preocupada por la desinformación, pero me preocupa, ayer volví a mirar noticias y están diciendo que la aspersión del alcohol y de todos estos elementos de limpieza que nos están utilizando en los centros comerciales no sirven de nada. Entonces, no sé si nos puede aclarar, yo sé que se está acabando la charla, un poco respecto a esos cuidados que manejamos también en casa, llegamos, lavamos zapatos, nos quitamos la ropa, la lavamos, es decir, como esto no se va a desaparecer rápido y sigue la situación, sí quisiera una aclaración respecto a la situación. Gracias, doctor, y un buen día. Gracias a usted, doña Soledad. Sí, al comienzo de la pandemia, cuando no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, surgieron una cantidad de medidas que yo quiero que entiendan que muchas veces pueden sonar como exageradas, pero respondían más a la incertidumbre de no saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces hablábamos mucho de la limpieza de las superficies, de la limpieza de los zapatos. Ahora ya llevamos, doña Soledad, un año largo de enfrentar esta grave enfermedad y hemos aprendido que la principal forma de transmisión es a través de secreciones que salen del aparato respiratorio cuando nosotros hablamos, cantamos, tosemos, estornudamos. Esa es definitivamente la mayor fuente de transmisión. La segunda fuente de transmisión son las manos, porque cuando las personas tenemos algunos hábitos de sobarnos mucho la nariz o de estornudar de esta manera o de toser, nos contaminamos las manos y a través de las manos podemos transmitirle la infección a las otras personas. Entonces, por eso hoy en día es fundamental, las medidas son el lavado frecuente de las manos, el uso del gel antibacterial cuando uno está fuera de la casa y no hay lavamanos cercano, tener el gel antibacterial mientras uno llega a la casa y se puede lavar las manos, el distanciamiento, porque después de 2 metros, la posibilidad de que la secreción de la tos, del estornudo o de hablar o de cantar disminuye notablemente. Entonces, el distanciamiento y, lógicamente, el uso del tapabocas que cubra bien la nariz y que quede por debajo del mentón. Han perdido mucha fuerza esas otras medidas como tan extremas que se decían al comienzo, que yo las vi bien porque la verdad no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero realmente, por ejemplo, los zapatos, pues si el virus cae al pavimento y ahí no hay células, el virus rápidamente va a morir porque el virus, como le explicaba ahora a don Gilmar, necesita de las células para sobrevivir. Entonces, esa medida de lavarnos los zapatos, de hacer una aspersión de todo el cuerpo, no tiene mucho sentido. Hay una medida que sí es diferente y es en otro contexto, doña Soledad y audiencia, en el personal de la salud. En el caso particular del personal de la salud que está en contacto con pacientes con COVID o sospechosos de COVID, sí se recomienda que esas personas al llegar a casa rápidamente retiren sus prendas, se den un baño general, cambien de ropa y esa ropa ya la metan al lavado, a la lavadora. Es el personal, porque ese personal tiene muy contacto estrecho con los pacientes y podría, por tanta exposición en alguna de sus prendas, llevar de pronto el nuevo coronavirus a su casa. Es, digamos, el personal que más se le insiste en eso. Pero para la comunidad en general, que tienen que llegar pues a rociarse en alcohol y los zapatos, realmente es una medida que ya desapareció por eso, porque ya sabemos muy claramente que la transmisión es básicamente a través de nuestras manitos, por estar continuamente, y a través de la tos, el estornudo, el cantar, el hablar, el gritar, porque hay emisión de gotas que llevan el virus. Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Con gusto, doña Soledad. Profe, después de que nos vacunemos, ¿podemos dejar de usar tapabocas y seguir con las medidas de autocuidado que hemos llevado? ¿O debemos continuar con esas medidas? De ninguna manera. Recuerden que las vacunas van a desencadenar que nuestro sistema de defensas produzca anticuerpos y que produzca linfocitos que van a impedir que el virus nos invada y nos cause enfermedad. Pero una persona, así esté vacunada y tenga muy buena inmunidad
entra en contacto con personas que están arrojando virus, los puede tener transitoriamente en su aparato respiratorio, ir a su casa e infectar a la abuela, a la mamá, a la tía o al niño. Entonces se debe por ahora, mientras tenemos lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, mientras un gran porcentaje de la comunidad está vacunado, está ya inmune a la enfermedad, mientras eso no suceda, que va a demorar por ahí un año, debemos seguir utilizando el tapabocas, debemos seguir utilizando el lavado de manos y el distanciamiento. Cuando uno está vacunado, está protegido a sí mismo, pero todavía, si tiene medidas inadecuadas, puede infectar a personas de su hogar o de su comunidad. Doña Luz Helena, adelante si quiere hacer alguna pregunta. Luz Helena Vélez. Hay dos Luz Helenas que quieren preguntar. Doña Luz, ánimo. Luz Helena Echeverry. Doña Rocío está diciendo hace ratico. Cuénteme, doña Rocío. Listo, hágala, doña Rocío. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Buenas tardes. Parra. Mira, yo quiero hacer una pregunta con respecto a la alternancia. Aquí habemos mi esposo que le dio un derrame cerebral y está en la cama, ¿cierto? Ahora hay que manejarlo. Estoy yo que tengo 59 años y dos jóvenes, ¿cierto? Aquí en la casa. Yo tengo una nietecita que va para 4 años y yo tengo los cuidados. Es cierto que para ir si va a haber alternancia de la guardería de la niña, dicen que ella no puede porque convive con nosotros. Doña Rocío, sí, claro. Como le explicaba ahora a la rectora, si la alternancia que van a tener estos dos niños no garantiza un distanciamiento, un lavado de mano frecuente y también no garantiza que van a utilizar tapabocas de manera permanente, yo no lo recomendaría, en particular porque los niños se ha visto que pueden infectarse, la gran mayoría tienen infecciones poco sintomáticas o sin síntomas, pero pueden en su aparato respiratorio llevar los virus y transmitírselo a ustedes. Entonces, teniendo en el hogar una persona ya de 59 años, otra persona con secuelas de un accidente cerebrovascular, que son personas ya de riesgo, sería una medida a considerar. Si pueden hacer virtualidad o si pueden hacer en la casa trabajo educativo, sería lo mejor por las personas de riesgo. Es diferente cuando los niños tienen así 4 o 5 años y el papá y la mamá tienen 24 y 26 años y esas personas también no son de alto riesgo, la alternancia puede ser un recurso. Como le decía la rectora, esto era una situación que no esperábamos, hay que darle solución, todos tenemos que aportar, todos tenemos que ser muy abiertos, muy sensatos, pero en ese sentido, utilizar mucho, doña Rocío y comunidad, el sentido común. Si yo estuviera en su situación y me dicen mande los niños al jardín, sabiendo que los niños se quitan el tapabocas, lo intercambian secreciones, se dan piquitos, se abrazan, intercambian alimentos, yo realmente lo pensaría, porque realmente pues me podrían traer el virus a mí o me podrían traer el virus al esposo e infectarlo. Mire una cosa, cuando vean, yo los invito a que busquen información seria, adecuada. Está en el Ministerio de Salud, hay una página maravillosa con información para toda la comunidad, hermosísima. Unas conferencias sobre vacunas y sobre COVID del doctor Juan Manuel Amaya, del doctor Moser Wasserman, hermosísimas y completísimas, que enseñan mucho. Y cómo prevenir el COVID, cómo cuidarse. La Organización Mundial de la Salud tiene una página excelente. La Organización Panamericana de la Salud, información hermosa para la comunidad, donde ustedes se pueden aprender mucho. Y si ustedes miran esas páginas, van a ver que realmente hay bueno, y cuando miran el Ministerio de Salud de Colombia, miren que de los 2 millones de casos que hemos tenido en el país, más de 2 millones de casos, cuando ustedes miran la frecuencia por edad, van a ver que la gran mayoría son personas entre los 18 y los 50 años. La gran mayoría que se han infectado en el país. Y cuando le dan clic y miran la distribución de los muertos, van a ver que en el país más del 80% de los muertos, de los casi 60.000 muertos que ya tenemos, son personas mayores de 55 años.
Entonces, se están infectando mucho los jóvenes, pero se nos están muriendo las personas de edad, las personas que tienen el conocimiento, la sabiduría, la responsabilidad de los hogares, la responsabilidad de la dirección de la educación del país, la responsabilidad de la dirección de la salud en el país. Entonces, mucho cuidado con eso. Si son los jóvenes los que más se infectan y son los adultos los que más se mueren, algo tiene que estar pasando. Entonces, en ese sentido, tengan mucho cuidado, por favor. Si ustedes son personas que tienen condiciones de riesgo, personas de mucha edad, mejor esperen, tengan el beneficio de la vacunación y después de eso piensen en la posibilidad de hacer actividades presenciales. Y otra preguntita, doctor. Mi esposo, Sí, Rocío. sí, mi esposo tiene 64 años. Él tiene el problema. ¿A él lo vacunan ahorita o hay que esperar? Sí, la primera tanda de vacunación, que es pequeña, no es el número mayor de vacunas que van a llegar, va a ser para el personal de salud que está directamente atendiendo a los pacientes con COVID y para los mayores de 80 años. Pero la etapa 2 de la primera fase, que va a ser muy rápido, está planteada para marzo, ya incluye los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades importantes. Entonces, yo creo que para el mes de marzo, en la etapa 2, ya estaría incluido su esposo en la población beneficiaria de la vacuna. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho, muy rica su charla, a mí me fascina, Dios lo bendiga. Muchas gracias a usted, Rocío. Profe, ya vamos a ir terminando. Hay una duda, yo creo que nos surge a todos, profe, y es porque hay algunas familias donde se infecta, por ejemplo, el esposo, la esposa o el hijo, y a pesar como de la interacción tan cercana que obviamente uno tiene en la familia, finalmente logran no infectarse. ¿Eso por qué puede suceder, profe? En casos donde uno diría, sí o sí tiene que haber infección de parte y parte. Bien, recuerda, Sandra y comunidad, que lo intentaba explicar ahora, no tuve, digamos, la profundidad suficiente, pero les explicaba que para todas las enfermedades infecciosas, no es para el COVID, para todas las enfermedades infecciosas, el comportamiento de los seres humanos es completamente diferente. Hay un grupo de personas que se exponen al microorganismo y no se infectan. Hay un grupo de personas que se exponen al microorganismo, se infectan y no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Hay un grupo que tienen síntomas moderados y hay un grupo que tiene síntomas graves y puede inclusive llegar hasta la muerte. Ese comportamiento heterogéneo es normal en todas las enfermedades infecciosas. Si usted mira el sarampión, si usted mira la tuberculosis, si usted mira la fiebre tifoidea, si usted mira el virus Zika, el virus chikungunya, todos tienen el mismo comportamiento como lo tiene el coronavirus. Entonces, en este caso, el virus cuando infecta un núcleo familiar, en ese núcleo familiar algunas personas pueden tener enfermedad severa, como lo hemos visto. Yo he tenido familias de amigos donde se han infectado el papá y la mamá y han fallecido, o se infectan el papá y la mamá, pero fallece la mamá y el papá logra sobrevivir, y de los hijos se infecta uno que era diabético, otro que era aparentemente sano, y otros 5 aparentemente no se infectaron o se infectaron y son asintomáticos. Ese es el comportamiento normal de las enfermedades infecciosas, comunidad. Las enfermedades infecciosas tienen un comportamiento diferencial en los seres humanos. Algunos tienen lo que llaman un sistema de defensas más eficaz, unas barreras más eficaces para impedir que el microorganismo entre, otros barreras más débiles. Entonces siempre se va a observar para cualquier enfermedad infecciosa un comportamiento heterogéneo, desde no infectados, infectados leves, hasta infectados graves y personas que fallecen. Eso es normal. Bueno, Doc, y ya para terminar le damos la palabra a don William Pérez, que nos ha levantado varias veces la mano. Don William. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Voy a hacer una pregunta. Este virus tiene que ver mucho con la probabilidad de que se siga extendiendo, de que realmente la vacuna sea acertada. Doctor, para usted como profesional y como persona, ¿usted espera por ahí, en el mejor de los casos, cuándo se puede terminar que la humanidad esté libre de este virus? Y si más adelante el ser humano nos vamos a ver expuestos nuevamente a una situación de las mismas con otro tipo de virus. Gracias. Oiga, qué pregunta tan importante. Mire, don William, dos componentes tiene su pregunta. El primero, yo soy una persona muy optimista respecto
a la evolución de esta pandemia y le voy a dar la razón. La razón se fundamenta en más de 50 años de desarrollo biotecnológico maravilloso y grandes avances en la ciencia, sobre todo en la biomedicina. Si ustedes me permiten extenderme 30 segunditos, les cuento que cuando yo estudié medicina, el panorama de las enfermedades era muy diferente al panorama que es hoy en día. Y los niños se morían de diarrea, los niños se morían de meningitis, los niños se morían de sarampión, y los niños se morían de leucemia, y los adultos se morían de trauma, un accidente menor, se morían las personas de tétanos. Y hoy en día el panorama de la mortalidad es diferente. Ya tenemos una expectativa de vida que está entre los 70 y los 80 años, llegamos a viejos, tenemos tratamiento para la mayoría de las enfermedades, muy poco curativas, pero tratamientos que nos permiten vivir en aceptables condiciones. Ya la gran mayoría de niños que sufren leucemia no se mueren. Y ya no se nos mueren los niños de enfermedad diarreica, pues en la mayoría de los casos, porque todavía hay países en los cuales la pobreza es extrema, qué tristeza, pero ya no se mueren los niños de meningitis tan frecuentemente. Entonces el panorama ha cambiado notablemente. Yo pienso que ese gran desarrollo que ha existido en los últimos 50 años nos va a permitir, don William, de que estas vacunas nos sirven como una medida transitoria y rápidamente, si hay nuevas cepas del virus o pueden aparecer otras vacunas que tengan una cobertura más integral, vamos a tener muy posiblemente en los próximos 12 a 24 meses la posibilidad de tener esta epidemia o esta pandemia controlada y estar retornando a la vida normal. Pero su segunda pregunta es 10 veces más interesante. Y es que, hombre, la mamá nos decía mucho, ¿sí ve? Le pasó, aprenda, mijito, aprenda, mijito. Si los seres humanos como comunidad no aprendemos de tantas cosas que nos ha enseñado esta pandemia, vamos a seguir abocados a seguir repitiendo la misma historia. El que no conoce la historia tiene tendencia a repetirla. La posibilidad, don William, de que sigan emergiendo nuevos virus y nuevos gérmenes que sean una amenaza para la humanidad está latente permanentemente y se ha incrementado en la medida en que los hábitos del ser humano han rebasado lo natural y han sido agresivos. Me explico. Cuando los seres humanos empecemos a invadir la naturaleza, a invadir el campo de las especies, a exterminar especies, a entrar en contacto con especies con las que estaban viviendo tranquilos en su selva, en sus hábitats, muchos virus de esas especies se adaptaron y pasaron a nosotros. ¿De dónde viene la infección por VIH? Es un virus de los simios. ¿De dónde vienen los coronavirus? Son virus de los murciélagos, son virus de los camellos. Entonces, en ese sentido, si nosotros no aprendemos un poco a respetar la naturaleza, si no aprendemos a convivir, si no aprendemos a tener mejores medidas higiénicas, a tener hábitos de salud más saludables, a tener mejor nutrición, a tener una mejor convivencia, con toda seguridad, don William, en las próximas décadas, no va a ser el nuevo coronavirus, va a ser otro virus de influenza o va a ser otro virus de otra especie. Es que este coronavirus fue muy agresivo, pero ya habían existido 2 intentos de otros coronavirus. En el año 2002 el SARS y en el año 2012-2013 el MERS. Ya habían 2 coronavirus que habían dado el intento y no pudieron, hasta que este sí pudo. Entonces, si nosotros no hacemos una reflexión muy clara de cómo es nuestro comportamiento como especie, como seres humanos, y cómo es nuestra armonía con la naturaleza y con otras especies, muy posiblemente, sin duda alguna, vamos a estar abocados a otras pandemias en el futuro. Muchas gracias. Con mucho gusto, don William. Profe, hemos abusado 21 minutos más de su tiempo. Yo estoy feliz. Profe. No, es muy delicioso hablar profe, con la comunidad. Muchas gracias. Sandra, yo te agradezco mucho y tú sabes que puedes contar conmigo en las cosas de inmunología desde la Universidad de Antioquia, porque es que hay que darle crédito a nuestra alma mater, a nuestra casa matriz, nuestra Facultad de Medicina y nuestra Universidad de Antioquia, que ha tenido un comportamiento en esta pandemia hermoso con la comunidad, con los profesores. Yo sé que hay dificultades para impartir la docencia, nadie está esperando esto, pero sí en nombre de la Universidad de Antioquia yo te expreso
ese deseo de siempre estar vinculados con ustedes, con la IPS universitaria y con toda iniciativa de la comunidad por educación. Siempre cuenten con nosotros. No, excelente, Pro. Incluso tuvimos una asistencia récord de más de 100 asistentes a esta charla. Profe, no me resta darle un enorme agradecimiento a todos los participantes, muy juiciosos todos, ¿cierto? El reto abierto donde podíamos encender cámaras, micrófonos y el comportamiento fue excelente. Esta charla va a quedar disponible en la página web de la IPS Universitaria, www.ipsuniversitaria.com.co. En la parte inferior de la página web pueden encontrar la charla. Profe, por aquí me están incluso hasta pidiendo su correo electrónico, me imagino, para seguirles haciendo preguntas. De todas formas, les agradecemos a todos los asistentes. Igual, la Facultad de Medicina tiene una caja de herramientas, tiene también videos educativos súper interesantes, ¿cierto? Sí, visiten entonces ahí también van a tener material de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ahí está la plataforma Salud y la caja de herramientas con contenidos educativos maravillosos. De COVID, lógicamente, todo lo que quieran, pero hay una gran cantidad de cosas relacionadas con la salud materna, con la salud de los niños, con la salud de las personas con enfermedades crónicas. Un material invaluable, se nutrirían mucho si la utilizan. Mi correo es julio.montoya@uda.edu.co. Sandra también se los puede transmitir y ahí me pueden escribir para las inquietudes que tengan, claro que sí. Un abrazo para todos, cuídense mucho, por favor, y piensen seriamente en el momento en que les ofrezcan la oportunidad de la vacunación, si realmente quieren disfrutar de este privilegio, es una vacuna maravillosa y sin costo.